Bienvenidos a la quinta clase de biología. Hoy vamos a ver replicación del ADN, alteraciones del ADN y cáncer. Vamos a hablar un poquito de cáncer, que es a la aplicación de todos los contenidos que estuvimos viendo hasta ahora. Vamos a mezclarlos un poco y aplicarlos para explicar un poco de qué se trata el cáncer. Cada molécula de ADN va a generar otra molécula idéntica. Esto es la replicación del ADN, dicho en pocas palabras, ¿sí? Una molécula genera a otra molécula idéntica, a la original, para que cada una de estas moléculas sean repartidas en dos células hijas. Así que ya tenemos la decisión de la célula de dividirse. Una vez que la célula se decide a dividir, procede a ¿qué? A replicar el ADN. Generar otra molécula para que después una se vaya a una hija y la otra se vaya a otra hija. Entonces el ADN se va a propagar en las diferentes células de generación en generación gracias a la replicación y luego gracias a la mitosis. En la fase S, después de la G1, se produce esta replicación del ADN. Y las dos moléculas idénticas de ADN van a quedar unidas por medio de un complejo que se llama coesina, que se encuentra en el centrómero, que después este centrómero lo vamos a poder ser visible recién en la mitosis, en la metafase. ¿Se acuerdan de que los cromosomas se ven recién en metafase? Bueno, ya después de producirse la replicación del ADN, ¿sí? Las dos moléculas idénticas quedan unidas. Y estas dos moléculas hijas idénticas las vamos a llamar cromátidas hermanas. Son hermanas, ¿sí? Cada célula hija va a recibir una de estas cromátidas hermanas, pasando a llamarse a partir de ahí cromosoma después de la separación. Entonces, una molécula de ADN genera otra molécula idéntica, ambas moléculas van a quedar unidas en el centrómero y cada una de estas moléculas la vamos a llamar cromátidas hermanas. Y cuando se dividen, cuando pasan a formar parte de la célula hija, estas cromátidas hermanas pasan a llamarse nuevamente cromosoma. Para que se puedan formar estas dos moléculas de ADN idénticas a partir de una, se tienen que separar. Dijimos que ambas cadenas son antiparalelas y son complementarias. Y gracias a esa complementariedad que tiene cada una de estas cadenas que forman el ADN, pueden ser que cada una de ellas sea un molde para generar a la otra. Dado que a partir de una molécula doble de ADN se originan dos, cada una está compuesta por una cadena heredada preexistente, que es la que sirve de molde, y la otra que recién se va a sintetizar. Se dice que entonces el mecanismo de replicación del ADN es semiconservador. ¿Por qué? Porque mantiene una de las cadenas de la progenitora, ¿sí? Y la otra se sintetiza de nuevo, de novo. La replicación y la transcripción que la vimos en la clase pasada tiene similitudes y tiene diferencias. ¿Cuáles son las similitudes? Que la síntesis del ADN es similar a la síntesis del ARN, ya que ambas se sintetizan en dirección 5' a 3'. Esto es un punto importante porque más adelante van a ver que en la replicación del ADN esto va a generar unas diferencias según cómo se lean ambas cadenas, ¿sí? Entonces, se utiliza como molde una cadena de ADN preexistente que también es una similitud con la replicación. En vez de ARN polimerasas, que la vimos en la clase pasada, vamos a usar ADN polimerasas, que son enzimas, que van a agregar nucleótidos en el extremo 3' por uniones fosfodiéster. Ambas enzimas van a crecer la cadena de los nucleótidos del ácido nucleico por su extremo 3'. Y esto es algo que siempre van a cumplir tanto la ARN polimerasa como la ADN polimerasa. Este es otro punto importante
para algo que vamos a ver dentro de un ratito, que las cadenas de ADN y de ARN siempre crecen en el extremo 3'. Las diferencias ahora, ¿sí? ¿Qué pasa? En una replicación yo necesito replicar todo el ADN, a diferencia de una transcripción que solamente voy a transcribir genes, no voy a transcribir todo el ADN, voy a transcribir solamente una partecita pequeña del ADN. La separación de las cadenas. Si bien en ambas, replicación y transcripción, las cadenas se tienen que separar, las cadenas en la replicación no se van a volver a unir. Una vez que se separan, se forma una cadena nueva y las cadenas quedan separadas. Y la transcripción, después de formarse el ARN, las cadenas se vuelven a unir. Entonces es una separación transitoria, se forma una burbuja que después se cierra. Los moldes. En la replicación, como yo tengo que sintetizar dos cadenas a partir de una, ambas cadenas van a ser molde. Y ambas cadenas van a ser molde de la cadena complementaria. A diferencia de la transcripción, que solamente voy a ampliar una sola cadena de las dos. La cadena que más le conviene a la ARN polimerasa, ya que la cadena se va a generar de 5' a 3', hablamos de la cadena de ARN de 5' a 3', la cadena que yo voy a usar para la transcripción es la cadena de ADN que va a ir de 3' a 5'. La otra cadena no la voy a utilizar para generar ARN. El destino de las cadenas progenitoras. En la replicación, obviamente, una vez que se genera, que se duplica el ADN, cada una va a ir a sus hijas correspondientes, ¿sí? No vuelven a juntarse las cadenas progenitoras y cada se forma su nueva cadena y después se van a dividir. Se van a ir cada una a una célula diferente. Y una vez separadas se vuelven a juntar, en el caso de la transcripción. Las enzimas. Obviamente, si voy a replicar todo el ADN, el requerimiento enzimático que voy a necesitar para hacer semejante proceso, ¿sí?, es mucho mayor, ¿sí? Acá tengo ADN polimerasas y otras enzimas que las vamos a nombrar más adelante. En cambio, en una transcripción necesitamos menos requerimiento enzimático, porque solamente vamos a transcribir una parte pequeña del ADN. Bueno, esto ya lo repetimos 1000 veces en la primera clase, lo volvemos a hablar un poco en la clase pasada. Recuerden, ¿sí?, los centrosomas, cómo se van compactando, la formación de los lazos, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de los lazos. Si se acuerdan de la clase pasada, estos lazos dijimos que se forman gracias a que las secuencias SAR, ahora se las marco con el puntero, estas secuencias SAR se van a pegar, se van a anclar a un andamiaje de proteínas. Y estas proteínas que están acá, ¿sí?, son proteínas no histónicas. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque cada uno de estos lazos van a ser unidades de replicación o unidades de transcripción también, está un poco más discutido, pero seguramente son unidades de replicación. Cada uno de estos lazos, en donde está el ADN, acá corre el ADN unido a sus histonas, ¿sí?, y enrollado, ya con 2 grados de enrollamiento, y se forman estos lazos. Entonces, cada lazo importante son unidades de replicación. Ahora vamos a ver por qué es importante esto. Bueno, entonces, la cromatina compactada forma lazos, se une a este andamiaje de proteínas no histónicas y cada uno de estos lazos, hablamos de unidades de replicación y probablemente unidades de transcripción, o sea, genes, cada uno de estos lazos. Bueno, ¿qué significa esto? Si estiramos un cromosoma y formamos estos lazos, cada uno de estos lazos va a ser en donde el ADN se va a dividir y se va a empezar a replicar. Cada uno de estos lazos. Entonces, en forma simultánea, el ADN se va a abrir
en estos lazos para generar unidades de replicación. A diferencia de lo que vimos con la ARN polimerasa, que se abría una burbuja, se formaba el ARN y se volvía a cerrar, en la replicación se van a generar muchas burbujas al mismo tiempo, una por cada lazo, y ahí se va a replicar el ADN en forma simultánea y en todos los lazos. Y después se van a unir finalmente. ¿Y esto para qué? Para ahorrar tiempo, porque si empezamos a leer y a replicar el ADN desde un extremo hasta el otro, podemos llegar a tardar hasta 30 días la célula. Y normalmente tardan 7 horas. Gracias a esto, a que se generan varias unidades de replicación al mismo tiempo, una por lazo, y ahí se replica el ADN. Como ven acá, cada esto sería uno de estos lazos que se abren y se empiezan a replicar y finalmente se van uniendo estos entre sí y quedan formadas las dos cadenas. Fíjense que acá tenemos dos cadenas rosas y finalmente las cadenas hijas va a tener una cadena rosa y la otra cadena azul, que significa que mantuvo una de las dos cadenas y la otra se formó de nuevo. Acá otra cadena rosa y la cadena azul. Recuerden que estos son los centrosomas. Acá se puede ver cómo se abre, cómo se forma esta burbuja, ¿sí? Y se va sintetizando el ADN. Y cómo se empieza a replicar este ADN en las burbujas. Y que son varias, imaginen que son varias de estas en la misma cadena de ADN que se van abriendo y que se van replicando. El proceso de replicación es un proceso bidireccional. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros hablamos de que se forman burbujas y que cada lazo genera una unidad de replicación. O sea que en cada lazo va a haber una burbuja, el ADN se va a abrir y se va a empezar a formar la otra cadena. Pero es un proceso bidireccional. Fíjense que en cada burbuja nosotros tenemos formación del ADN tanto de un extremo como del otro. Y se va ampliando esta burbuja a medida que se va formando el ADN, siempre en los dos extremos. Cada uno de estos extremos que se va a ir ampliando se llaman horquillas de replicación. O sea, esta es una burbuja, acá tenemos una horquilla de replicación y acá tenemos otra horquilla de replicación que se va agrandando hacia los extremos hasta encontrarse con la burbuja que está al lado, que viene de otro lazo, ¿sí? Entonces acá tenemos otro lazo con otra burbuja de replicación y vemos cómo van creciendo hasta encontrarse y formarse las dos cadenas. Entonces recuerden, burbuja de replicación y cada burbuja tiene dos horquillas que son estas que tienen forma de I. Acá tenemos una y acá tenemos otra. Esas son las horquillas. Cada segmento de ADN que se va formando se va a llamar replicón, ¿sí? Durante esta replicación del ADN se van a ir formando muchos replicones. Un replicón acá, otro replicón acá, otro replicón acá, otro acá, otro acá, otro acá. Y después estos replicones en algún momento se van a tener que unir para que se formen las dos cadenas, si no estarían todas en pedacitos, ¿sí? Así que recuerden que cada segmento de ADN que se va a ir formando durante la replicación se van a llamar replicones. Y que estos replicones se unen gracias a otra enzima que se llama ADN ligasa, que va a ligar los replicones, ¿sí? ADN ligasa. Así que ya tenemos dos enzimas, la ARN polimerasa, que es la que va agregando los nucleótidos y es la que va a formar estos replicones, y la ADN ligasa. Bueno, ahora se complica un poco, necesito que tengan mucha imaginación. Recuerden entonces que las dos cadenas de ADN originales, una es 3' 5' y la otra es 5' 3', y que nuestra ADN polimerasa trabaja
agregando nucleótidos solamente en su extremo 3'. O sea que vamos a tener un problema en algún momento, porque a medida que van avanzando estas horquillas hacia los costados, vamos a tener una cadena que nuestra ADN polimerasa la va a poder leer a la perfección sin ningún tipo de problema, y otra cadena que a medida que va avanzando la horquilla se les va a complicar un poco al ADN polimerasa, porque ella solamente sintetiza ADN agregando nucleótidos desde el extremo 3'. Entonces, la cadena que va de 3' a 5', la ADN polimerasa va a funcionar a la perfección. Esta cadena que se va a formar, este replicón que se va a ir formando y que va agregando sin problemas, lo vamos a llamar cadena adelantada. Y la otra cadena que el sentido de la cadena del ADN original no le va a correr a favor al ADN polimerasa, no le queda otra forma, no le queda otra a la pobre que sintetizar el ADN en segmentos, de a poquitito. O sea, va a ir formando muchos replicones. A medida que la otra va avanzando rápidamente, la otra se va a sintetizar en forma de replicones. Ahora lo vamos a ver mejor en la próxima diapo. Esto es lo que estábamos hablando, ¿sí? Acá tenemos las cadenas originales, ¿sí? Una que va de 3' a 5' y la otra que va de 5' a 3'. Esta cadena que va de 3' a 5', si yo tengo mi ADN polimerasa que sintetiza a la perfección de 5' a 3', la va a leer súper bien. Fíjese que la sintetiza de una, sin problemas, ¿sí? Pero a medida que se va abriendo esta horquilla, esta otra cadena que va de 5' a 3', la ADN polimerasa no la puede leer en este sentido de la misma forma que lee esta otra. Ella solamente agrega nucleótidos en el extremo 3'. Entonces, ¿cómo va a ir formando ADN esta ADN polimerasa? De 5' a 3'. ¿Sí? Fíjense, este es el primer cebador, el primer replicón que va a sintetizar. 5' a 3'. A medida que se va abriendo la molécula, va otra vez salta y empieza otra vez. De 5' a 3'. Salta otra vez de 5' a 3'. Así que, en conclusión, la ADN polimerasa siempre sintetiza cadenas de ADN de 5' a 3'. En una cadena la va a sintetizar de una, sin problemas, esta es la cadena adelantada, y la otra cadena va a ser atrasada y va a sintetizar una, salta, otra, salta, hasta que se vaya abriendo toda la cadena y se vayan encontrando con la otra burbuja que está al lado. Y esto mismo parecido ocurre del otro lado. A ver. Entonces, y otro punto para tener en cuenta, ¿sí? Es que para funcionar la ADN polimerasa, para arrancar la formación del ADN, necesita pequeños tramos de cadenas que se llaman cebadores, ¿sí? Son cadenas de ADN, de ARN de 10 nucleótidos, ¿sí? Estas son sintetizadas por otra enzima, ¿sí? Que es la ARN polimerasa, pero en realidad se llama, vamos a decir, ADN primasa. Pero en realidad es una ARN polimerasa, porque estos son cebadores, son nucleótidos de ARN. Y a partir de estos cebadores o estos tramitos pequeños de ARN se va a poder enganchar la ADN polimerasa y va a empezar a sintetizar el ADN. Después estos cebadores, acá hay más, acá hay otro y acá hay otro, ¿sí? Se van a remover, se van a sacar porque son ARN, no queremos tener ARN acá, queremos tener ADN. Va a venir otra enzima, los va a remover, esta enzima se va a llamar nucleasa reparadora y lo va a reemplazar finalmente por ADN, por otra ADN polimerasa que es la ADN polimerasa beta. ¿Qué me interesa que se acuerden de todo esto? ¿Sí? Que la ADN polimerasa necesita para trabajar la presencia de cebadores. Y estos cebadores están constituidos por ARN, son cadenas muy cortitas de ARN y que finalmente son removidos y son reemplazados por ADN.
cebadores. Fíjense que la cadena adelantada tiene solamente un cebador y fíjense la cantidad de cebadores que tiene la cadena atrasada. Tiene múltiples cebadores porque necesita un cebador por cada tramito que se genera. Ahora vamos a darle nombre a estos tramos. Se llaman fragmentos de Okazaki. Fragmentos de Okazaki son cada uno de estos tramitos que se van generando de ADN. Y recuerden que siempre va de 5' a 3', 5' a 3', 5' a 3' y la otra va de una. Fragmento de Okazaki. Bueno. El mismo gráfico que vimos recién, pero ahora más completo. Vamos a ver las dos cadenas. Esta va de 3' a 5', esta de 5' a 3'. Vemos las dos horquillas, una horquilla, otra horquilla. Esta ADN que va a ir de un extremo al otro. Fíjense, este es un fragmento continuo, adelantado, ¿sí? Es de una cadena que está siendo leída de 3' a 5' y la ADN polimerasa está de 5' a 3' como siempre, ¿sí? Y del otro lado tenemos los fragmentos de Okazaki, porque esta cadena no le queda cómoda al ADN polimerasa. Sintetiza uno, otro, a medida que la horquilla va avanzando. En el otro lado de la horquilla, ¿sí? Vamos a tener un ADN polimerasa que está leyendo la cadena, que es de 3' a 5'. Así que va a agregar nucleótidos desde este extremo, ¿sí? Y lo va a leer en forma continua, en forma cómoda, porque va avanzando hacia allá y la cadena le queda cómoda. La está leyendo de 3' a 5' y genera los nucleótidos al extremo 3' de la cadena nueva. Y acá pasa exactamente lo contrario, en el otro lado, ¿sí? Tenemos la cadena que no le queda cómoda al ADN polimerasa, ¿sí? Que va a generar estos fragmentos de Okazaki, uno, otro. ¿Por qué? Porque es una cadena que se está leyendo de 5' a 3' y no le queda cómoda, ¿sí? Ella va a formar sus fragmentos siempre de 5' a 3', 5' a 3'. Y así se ve el proceso que es bidireccional, una horquilla y la otra horquilla. En cada horquilla vamos a tener una cadena continua, una cadena atrasada, una cadena continua, una cadena atrasada, hasta finalmente formar las dos cadenas de ADN, ¿sí? Listas para ser distribuidas a las células hijas. Entonces, el proceso de replicación es un proceso bidireccional, se forman muchas burbujas de replicación en una misma cadena, una burbuja en cada unidad, en cada lazo, ¿sí? Las dos cadenas se van a sintetizar en direcciones opuestas en cada burbuja y las horquillas que avanzan en direcciones obviamente divergentes. Las horquillas hasta encontrarse con las otras horquillas que están vecinas y que se están formando también. Fíjense que hay muchas ADN polimerasas. Tenemos la ADN polimerasa delta, que es la que va a sintetizar esta cadena continua, la ADN polimerasa beta, que es la que va a reemplazar las cadenas de las provisorias, los cebadores, ¿sí? Esta es ADN polimerasa beta. Va a sintetizar pequeños fragmentos de ADN reemplazando estos fragmentos cebadores que tenían de 10 nucleótidos. Y la ADN polimerasa alfa, que es la que va a estar encargada de la síntesis de estos fragmentos de Okazaki que vimos recién. Vamos a dar un giro más a todo esto, hablando de giros y de hélices, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? A medida que avanza esta replicación y se van separando las cadenas, ocurre lo que estamos viendo acá en este dibujo, ¿sí? A medida que avanza esta horquilla de replicación, se genera una tensión acá, que no nos gusta, no queremos que pasen estas cosas con nuestro ADN, imagínense, ¿sí? Si separamos el ADN y formamos estas dos horquillas, ¿sí? Esta horquilla, separamos, se genera una tensión acá que no queremos que pase.
¿Cómo hace la célula para que no suceda esta tensión? Aparece otra enzima más. Lamento decirles, aparece otra enzima más. Esta se llama la helicasa y la topoisomerasa. La separación de ambas cadenas está mediada por una enzima que se llama helicasa. Esta se va a situar justo donde está la horquilla. A medida que se va separando, va a estar la helicasa. Y ella se va a encargar de cortar los puentes de hidrógenos que hablamos en la primera clase, que interaccionaban las bases nitrogenadas del ADN. Bueno, esto es con gasto de ATP, obviamente. Él va rompiendo esos puentes de hidrógeno que interactuaban entre las bases nitrogenadas y va permitiendo que se abran las cadenas. Y para evitar que genere esta tensión que vimos hace un ratito, este desenrollamiento, ¿sí? Vamos a tener otra enzima que se llama la topoisomerasa, que también van a consumir ATP. Estas topoisomerasas se van a encargar de cortar el ADN y de unir. Entonces, a la medida que el ADN se va abriendo y se va formando esta horquilla, tenemos esta enzima que separa las cadenas y por otra parte esta enzima que corta y pega al mismo tiempo para evitar que se genere esta tensión. Una de estas topoisomerasas que son encargadas de cortar y pegar forman parte de este armazón proteico que les hablaba al comienzo de lo que es ¿cómo se llama? El scaffold o el armazón proteico de proteínas no histónicas. Y así terminamos con lo que es la replicación del ADN. Espero no haberlos abrumado demasiado porque vamos a darle ahora un giro más de rosca a todo esto. Para hablar de alteraciones del ADN. Fíjense todos los pasos que tiene que hacer la célula para generar otra molécula de ADN a partir de la molécula original, ¿sí? Y formar las dos moléculas hijas o hermanas, digamos, ¿sí? Son dos moléculas hermanas. Bueno, este material de ADN, este ADN que tiene la célula siempre está en constante peligro de ser alterado. Agentes ambientales o en formas espontáneas, por ejemplo, un error en la replicación, se pone un nucleótido que no corresponde, ¿sí? Puede ser, ¿sí? Que se generen errores en la replicación. Por suerte también hay mecanismos para que la célula se da cuenta cuando suceden estos errores durante la replicación y puede arreglarlos en el momento que ocurren. Pero a veces puede fallar esto. Y así, a medida que avanzan estos fenómenos ambientales o espontáneos, ¿sí? Se generan alteraciones del genoma, alteraciones de los genes, ¿sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, mutaciones génicas cuando hay uno o pocos nucleótidos de un cromosoma modificados, ¿sí? O también puede haber afecciones del cariotipo, que son las aberraciones cromosómicas. Las aberraciones cromosómicas pueden ser estructurales o pueden ser numéricas. Estructurales puede ser cuando hay partes de un cromosoma que se pierde, que se da vuelta, que se duplica, que se va a otro cromosoma. Esto ya algo nombramos cuando hablamos de cariotipo y del bandeo que se puede hacer en el cariotipo, los colores que se puede dar para darse cuenta de estos fenómenos. Hoy las aberraciones pueden ser numéricas, que algo también ya hablamos en clase, que el cariotipo va a exhibir un número mayor o un número menor del número de cromosomas habituales en el ser humano. Y hablamos, por ejemplo, de la trisomía del par 21 en este caso. Los errores de replicación, como hablamos recién, pueden estar asociados a lo que es el cáncer. ¿Qué significa esto? Que si hay errores durante la replicación, que hay cambios en la secuencia de los nucleótidos de los cromosomas, si estos cambios justo ocurren en un gen que va a codificar una proteína, puede llegar a alterar la función de una célula. Estamos hablando que los genes tienen
pueden formar varias proteínas y que las proteínas tienen un montón de funciones. Estas funciones pueden ser desde hacer que la célula se divida, hacer que la célula frene su división, ¿sí? Que ahora vamos a hablar un poquito sobre estas funciones especiales. Pero hay genes que se dedican a formar proteínas que después van a inducir que la célula se divida o que la célula no se divide. Estas proteínas pueden aumentar su expresión o pueden que disminuya su expresión después de una mutación y la célula puede tener comportamientos extraños a partir de esto, ¿sí? O puede desencadenar que finalmente se empiece a dividir en forma descontrolada. Lo que les dije recién, las células humanas tienen mecanismos para evitar o para corregir estos errores, pero a veces estos mecanismos no funcionan, no somos perfectos, no somos máquinas que se dan cuenta rápidamente de estos errores, puede ser que falle. Entonces, estos errores en la replicación desencadenan células que van a tener genes mutados. Estos genes mutados pueden acumularse, ¿sí? Acumulación de mutaciones que pueden desencadenar con el tiempo en cáncer. ¿Por qué? Porque estas mutaciones pueden desencadenar que la célula se empiece a dividir en forma descontrolada. Y cuando la célula se divide en forma descontrolada, también es un factor que va a promover que aparezcan más errores, porque ahí la replicación también está descontrolada y aparecen más errores en la replicación. La replicación del ADN generalmente se hace con una gran fidelidad, con una frecuencia de errores del orden de la 10 a la menos 8. Sin embargo, como dijimos, estos errores pueden ocurrir. Y ahí estamos hablando de qué, de mutaciones. Las mutaciones en el ADN puede ser, por ejemplo, un cambio de una purina por otra o una pirimidina por otra. Y a este cambio lo vamos a llamar transición. Puede ser que este cambio, ¿sí? Si cambiamos de una purina a otra o una pirimidina a otra, puede desencadenar un cambio en el codón. Y si cambia el codón, puede desencadenar también un cambio en el aminoácido que codifica ese codón. Ahí estamos hablando entonces de una proteína diferente. Otra de las opciones que puede llegar a pasar es que una purina se cambie por una pirimidina. Y este cambio lo vamos a llamar transversión. También, como el otro, si hay un cambio en el codón, porque se modifica un nucleótido que justo está en un codón, puede desencadenar también un cambio en un aminoácido y una proteína diferente. Y el más peligroso de todos es cuando un nucleótido se pierde. La pérdida o delesión de uno o varios nucleótidos o la inserción o intercalación de uno o varios nucleótidos, esto es peligroso. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una lectura de codones de 3 nucleótidos que están juntos, si yo agrego una letra nueva a este código, me va a desencadenar lo que se conoce como cambio de marco. Ya agregar un nucleótido a una secuencia me va a generar que todos los nucleótidos que sigan después de este nucleótido agregado, ¿sí?, se lean en forma errónea. Y que todos los aminoácidos que sigan después de este agregado de nucleótido sean diferentes a los originales. Y la proteína va a ser completamente diferente. Lo que pasa ante una mutación del ADN es que se genera un cambio en la información que tiene el gen. Que esto puede llegar a desencadenar una producción de una proteína diferente a la esperada, o que directamente la proteína no exista. Salvo que justo el cambio que genere, y gracias a todo lo que hablamos de la degeneración del código genético, ¿sí?, salvo que el cambio del nucleótido justo me genere
un codón sinónimo, ¿sí? Y que codifique justo para el mismo aminoácido, ahí en ese caso va a ser una mutación silente, porque la proteína se va a formar en forma idéntica a la previa, porque justo el codón es sinónimo. Pero si no es el cambio, no es por un codón sinónimo, me va a desencadenar una proteína con una conformación primaria, secundaria y terciaria diferente a la esperada. Y peor todavía si hay un cambio en el encuadre. Ahí ya es una proteína completamente aberrante y diferente a la original. Incluso estas mutaciones o estos cambios de encuadre puede hacer que aparezca un codón de finalización y que la proteína se termine formando por la mitad. Entonces, según el producto, el resultado de esta mutación del ADN, puede ser que la mutación sea sin sentido, o sea que la proteína realizada sea inactiva o sea incompleta, que la mutación sea de pérdida de sentido, tenemos una proteína que funciona pero es defectuosa, o que la mutación sea silenciosa. Si bien hay una alteración del ADN, hay una modificación del ADN, no hay una alteración de la función ni de la cantidad de esta proteína que finalmente se genera. Así que las mutaciones pueden ser sin sentido, con pérdida de sentido o silenciosas. Si las mutaciones que vimos recién ocurren en las células somáticas, no se van a transmitir a la descendencia. Pero si las mutaciones se generan en las células germinativas que van a terminar dando óvulos o espermatozoides, ahí en ese caso sí va a ser heredable, ¿sí? Se van a transmitir a la generación, en generación. Y puede desencadenar malformaciones, problemas metabólicos, problemas en las hemoglobinas, etc. Así que las mutaciones pueden ser en células somáticas que no se transmiten a la descendencia, pero sí pueden desencadenar con el tiempo un cáncer, o en células germinativas, que ahí sí se van a transmitir a la descendencia, o sea, a los hijos, y los hijos pueden llegar a tener problemas, ¿sí? Y quizás los padres no lo tienen los problemas. Las mutaciones pueden afectar a genes necesarios para la supervivencia de las células o genes involucrados en el control de la multiplicación celular. Esto es lo que veníamos hablando, ¿sí? Cuando estas mutaciones ocurren en genes que están implicados en la supervivencia de las células o genes que están implicados en la multiplicación, ¿sí? Esto va a desencadenar que la célula termine dividiéndose en forma descontrolada y eso es la base para que se genere el día de mañana un cáncer. Por otro lado, hay mutaciones génicas que pueden tener un lado positivo, ya que cuando uno habla de la evolución de las especies, de la teoría de evolución, esta se explica gracias a mutaciones génicas que fueron acumulándose y se fueron generando diferentes seres vivos con el paso de muchos años que estuvieron más adaptados al entorno. Entonces, estas mutaciones tienen este lado positivo que de alguna forma sostiene lo que es la evolución de las especies y cómo aparecemos nosotros en toda la historia del planeta Tierra. Las mutaciones génicas son espontáneas. La mayor parte de las mutaciones son espontáneas y ocurren durante la replicación. Por eso este tema lo puse justo en replicación, ¿sí? Las mutaciones son espontáneas y ocurren en la replicación. Ten en cuenta que solamente el 10% del ADN está formando genes, ¿sí? El 90% todavía no carece de genes o por lo menos no sabemos bien la función del resto del 90%. Pero justo esta mutación tiene que caer justo en el 10% que está codificando genes de nuestro ADN para que aparezca una mutación y que pueda llegar a correr el riesgo de alterar una proteína, ¿sí? Pero también por fuera de la replicación también hay mutaciones espontáneas. Por ejemplo, la pérdida de purinas, que es la apurinización, o la desaminación de las bases de los nucleótidos.
en donde, por ejemplo, la citosina se convierte en uracilo, aparece un uracilo en una cadena de ADN, ¿sí? En forma así espontánea. Y en la replicación, este uracilo se termina, termina colocando una adenina en la replicación, donde debería haber una guanina, porque originalmente había una citosina. Así que en la replicación, el uracilo se lee como una timina y le terminan agregando una adenina en la replicación. Esto a título informativo, chicos, sepan de que la mayor parte de las mutaciones ocurren en la replicación, pero por fuera de la replicación también. Esto es lo que estábamos hablando recién, ¿sí? La desaminación, fíjense cómo modifica, ¿sí? La citosina se transforma en uracilo y después aparece una adenina y termina uracilo-adenina en el ADN. Otra desaminación es la adenina que transforma en hipoxantina y después aparece una citosina al lado. Y la apurinización es el otro caso de forma espontánea. Mutaciones, entonces. Y también tenemos los mutágenos, que son agentes ambientales que inducen la aparición de mutaciones en los genes. Hay mutágenos, hay varias sustancias que incrementan la frecuencia de estos cambios que no los queremos, pero pueden llegar a pasar. Sustancias químicas, radiaciones ionizantes. Acá aparece, por ejemplo, las radiaciones UV, que son las del Sol. Hay virus que también pueden introducir ADN extraño en los genes y eso también puede desencadenar mutaciones, alteraciones en las expresiones de los genes. La mayoría de los cancerígenos son mutágenos. Entonces las sustancias cancerígenas que conocemos habitualmente muchas veces trabajan acá, ¿sí? Generan alteraciones, generan mutaciones en los genes de las células y pueden desencadenar cáncer gracias a estos cambios que generan. Este es un ejemplo, por ejemplo, de cómo las radiaciones ultravioletas modifican el ADN de las células y lo que genera en el ADN, generan estos dímeros de timina que estamos viendo en las imágenes. Si bien hay mecanismos para corregir estos dímeros de timina, también puede desencadenar errores en la replicación. Una vez que la célula decide replicarse y no se da cuenta de este error, puede provocar errores en el ADN replicado. Como dijimos, las células tienen mecanismos para eliminar estos errores, estos cambios que ocurren en el ADN, bien sea durante la síntesis o cuando ya está formado. La mutación, si la célula no llega a reparar estos cambios y entra en proceso de duplicación con este ADN modificado, ya este cambio se fija y se vuelve permanente. No hay forma de que la célula se dé cuenta de que hay una mutación. Entonces, el punto de corte en donde la célula se puede dar cuenta de que hay una mutación es la replicación. Una vez que la célula se replica su ADN y no se da cuenta de esta mutación, ya la célula no tiene forma de darse cuenta de que hay una mutación. Y gracias a la complementariedad de las cadenas de ADN, una célula se puede dar cuenta de la mutación y puede corregirla, empleando obviamente la cadena que está indemne. Y durante la replicación, si la ADN polimerasa se percibe el error en ese momento, deja de agregar nucleótidos, se detiene el crecimiento en forma transitoria y se corrige. Pero si la ADN polimerasa no detecta el error en el momento de la replicación, ahí ya la célula perdió y queda con la mutación fijada. Estos son mecanismos de cómo el ADN se puede arreglar, ¿sí? A título informativo, sepan de que hay mecanismos de corrección
pero una vez que el ADN ya se replicó, no hay forma de arreglarlo. Otros mecanismos para arreglar los dímeros de timina provocados por el sol, que también pueden arreglarse. Y por ahora los dejo tranquilos con este tema. Prepárense porque la próxima clase va a estar un poquito más intensa. Vamos a hablar un poco de mitosis y del ciclo celular. Porque ya que estamos hablando de replicación del ADN y hablamos de G1, de la fase S, vamos a darle un poquito más de sentido a todo esto que es el ciclo celular y la célula y la división celular. Bueno, nos vemos en la próxima clase.